El relator especial de la ONU sobre tortura afirma que alertó al gobierno de México sobre las violaciones y privilegios en Topo Chico desde abril de 2014, cuando visitó ese centro penitenciario. Pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal. Pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas. No, pues si nadie dice que fuera oculto este sistema, todos sabíamos que es la realidad que se vive. La Organización de las Naciones Unidas se pronuncia porque México realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre el motín y que garantice los derechos de las familias. A través de un comunicado exige que se establezcan las responsabilidades legales de las autoridades penitenciarias y los reclusos que participaron en los hechos que dejaron una cifra tan elevada de muertos y heridos. La Comisión de Derechos Humanos, por su parte, tiene registrados por lo menos 28 centros penitenciarios con riesgo crítico como consecuencia de la sobrepoblación que rebasa más de un 40% la capacidad instalada. Armando Ríos Peter, este senador perredista que de todo opina, pero es certero en algunas cosas, considera que la tragedia revela la grave situación por lo que atraviesa nuestro sistema penitenciario, que una parte importante del fracaso en las cárceles tiene relación con el desempeño de un sistema que castiga más a la pobreza que a la peligrosidad, a la par que vende impunidad a quien puede pagarla. Claro. Sobre todo porque hablamos de un sistema penal que está saturado, pero el 40% de los que están ahí detenidos no han recibido sentencia, no están juzgados, están por mientras tanto. No importa si secuestraron, si violaron, si asesinaron, si se robaron un pan, si vendían droga, la mitad está mientras tanto, esperando el proceso. Lo vemos en el caso de la Narvarte, que era un caso importantísimo. O nos parecía que debió haber sido muy importante saber qué grupo criminal era ahí, quién había cometido el asesinato, y parecía que lo íbamos a saber. Y no, estamos a la mitad, y los 3 detenidos se van a quedar sin juzgar por lo menos otros 4 meses. Y además, las autoridades le prestan atención al tema penitenciario cuando sucede algo así. O sea, esto no es nuevo. Desde hace tiempo se sabe perfectamente que el relator de la ONU diga que desde el 2014 tampoco es nuevo. O sea, se sabe que ahí hay delincuencia, que desde ahí se perpetran extorsiones, se organizan secuestros. O sea, que las bandas delictivas siguen operando desde dentro, que tienen acceso, quién sabe cómo, bueno, no quién sabe cómo, sabemos que a través de corrupción, a celulares, a televisiones, a visitas que quizá no son permitidas pero lo pueden hacer. Es decir, ahora resulta que todo el mundo se sorprende, o el gobierno está sorprendido por lo que sucedió. El gobierno lo sabe, lo que pasa es que no es una prioridad para él, como muchas otras que deberían serlo, el sistema penitenciario y cómo funciona. Y el sistema judicial es uno de los más tortuguistas del mundo. Prácticamente la mitad de los detenidos no están sentenciados y llevan años así. Independientemente de que, bueno, la sobrepoblación y todo,
también ha habido otro aspecto en el que cuando han llegado autoridades que realmente quieren cambiar el sistema, no se los han permitido. Tengo por lo menos presente el caso, no sé si fue de una prisión del Distrito Federal, en donde hubo cambio de dirección y al director a los 2 días o a la semana, fue muy poco tiempo, lo asesinaron. Se supone que llegaba este hombre con ideas renovadoras, de querer quitar privilegios a muchos de los presos que eran los que realmente llevaban el mando de la prisión, y no lo dejaron accionar, lo eliminaron. Pues así ha sido. Recordábamos la otra vez las ejecuciones de ¿Cómo se llama usted? algunos responsables de la seguridad y el manejo de la disciplina. Miriam, ¿qué? Celadores y de jefes de celadores son víctimas fáciles de los criminales que andan afuera. Y se doblegan. ¿Cuál es su mensaje? Los que están en funciones, pues sí. Es que es una fuerza terrible. Además, son individuos que no tienen nada que perder. Y al contrario, mucho que ganar. Y un poder económico ¿Qué rutas toman? que impacta más que cualquier municipio. Por más que el municipio les quiera pagar sueldos geniales, estratosféricos, el crimen siempre paga mejor. Siempre tiene más dinero en la bolsa. Y el ejemplo más claro es el Chapo. Que no haya detenido nada al Chapo es el ejemplo claro que el dinero puede con todo. Poderoso caballero. Don dinero. Oye, igual. Sí, eso habló de la corrupción, no la genialidad, no el túnel, no el tiempo que se llevaron en buscar la evasión, no la sino la audacia. corrupción, que es el origen de todo. Sí, uno se imaginaba que el túnel se hizo en secreto, se hizo de la manera más Discreta. silenciosa del mundo, y no. No, y además vemos cómo el Poder Judicial tampoco funciona. Porque ahora ya van a tener que entrar los abogados otra vez. Todos juntos. Todos juntos cuando les dé la gana, pasando con él todas las horas, porque ya volvieron a ganar amparos. Lo mal que la Procuraduría establece los juicios. Pero además, en lo del Chapo, esta última vez fue como más audaz, más para, yo creo que incluso como para escena de su película, El Túnel. La del 2001 de enero, entraron los celadores por él, lo sacaron de su crujía en Puente Grande y de hecho salió por la Puerta Grande. De ahí lo llevaron prácticamente caminando y usted váyase, creo que por la lavandería, por ahí salió, sin que nadie le dijera nada. Es decir, no es una cuestión, insisto, de ahorita que es que hemos descubierto el hilo negro con Topo Chico, pero para nada, se sabe, son cosas que se saben. Pero el gobierno no ha podido, ninguna administración, ni la panista ni la priista, han podido o han querido meterle mano definitivamente. Y entonces se queda un problema a media siempre. Que nos instruyan los norteamericanos con ese sistema carcelario que vemos que es muy efectivo, no porque lo conozcamos, sino porque sabemos que hasta los narcos más poderosos han dicho, prefiero una tumba aquí Que una celda allá. Pero nos da urticaria. Nada más decimos privatización y nos salen ronchas en todos lados y nos empieza a dar comezón. Pero la base del sistema carcelario estadounidense es que el gobierno no se hace cargo de las cárceles. De la mayoría. Dice, a ver, ¿quién le quiere entrar? Aquí tengo un grupo de trabajadores que tienen que cumplir una condena. Denles hospedaje, pero cóbrenles todos los servicios. Y allá tienes que trabajar, allá tienes que cumplir un protocolo. Y solo se encarga de las prisiones de alta seguridad, donde están los más malos del mundo. Y aquí está prohibido que trabaje. Aquí los Trabajaban, protegemos. pero haz que se violan sus derechos haciéndolos trabajar. Sí. Y hacían placas. Y todo. eso les servía cuando salían los que tenían ¿Cómo se llama sentencias cortas. Prácticamente
iban a la escuela, aprendían un oficio, aprendían a trabajar y salían y ponían su tallercito. Aquí el penal más oscuro es el que usaron en Veracruz. El fuerte de San Lúa. Donde estuvo, se cuenta, Chucho el Roto, aquel legendario bandido. Sí. Bueno, hay otro también muy famoso que mereció una obra que además está escrita de una manera muy curiosa, El Apando. Bueno, sí. Bueno, ese Lecumberri Experiencia personal. y el Apando era la zona de castigo, ¿no? Sí. El Apando. Pero fue un testigo presencial el que hizo esa Sí. descripción cuando estuvieron ahí por resultas del 68. Sí, José Revueltas estuvo varios años Claro, y acusado de Huésped. haber instigado el movimiento, nada Y eso es lo grave, o sea, que eran reos políticos, absolutamente, no eran delitos de ningún tipo, ni el fuero común, ni penales, ni nada, eran delincuentes políticos, si cabe el término. abiertamente. Y ahí ya también se daba lo de que tenían muchas preferencias. Cuando estuvieron detenidos todos estos hombres por el 68, los trataban de una manera muy especial. Decía uno de ellos, ay, se me antoja una torta de pierna. Y papas le llevaban una torta de pierna. Ay, yo necesito una máquina de escribir. Y papas les aparece. Los trataban de esa manera. Pero un día se lanzaron contra ellos, acuérdate. Claro. Crearon un grupo de choque que llegó y les tiró todas sus cosas, se las A la basura. revolvió y los agredió. Sí, porque en un principio, desde luego el gobierno metió a esos delincuentes como grupo de choque cuando nos Hubo les algo quitaron que- todo. Pero evidentemente sí había una admiración de parte de los reos del fuero común que estaban ahí hacia estos chavos y jóvenes y líderes y el ingeniero Alberto Castillo y pues toda una gama de Gortari, por Sí, o sea, eran personajes verdaderamente importantes, que fueron importantes para el pensamiento mexicano, sí, de izquierda y ese tipo de ideologías, pero eran prisioneros políticos. Sí, acusar a José Revueltas de ser el cerebro del movimiento del 68 es absurdo. ¿En qué momento que llegó la ITRAN? Él planeó el ataque a la preparatoria Izacochoterena y viceversa. No hubo tal. Él, claro, apoyaba. Sí. Pero de eso a ser el causante hay mucha distancia. Una cárcel temible en esa época fue el campo militar número 1. Pues sí, Que ahí ve totalmente. tú a saber, te perdías en la historia de la humanidad. Ahí era extensísimo y había barracas en los que nadie sabía qué pasaba. Se tejieron un montón de historias acerca No, de... además realidades. Sí, Gente que sufrió ahí tortura hasta el grado de quedar lisiados sí. para toda su toda la vida. Y una de las versiones es que muchos de los muertos que ya no se encontraron durante la guerra sucia los desaparecían ahí y los incineraban ahí. Sí, nunca vamos a comprobar todo eso. No. Pero la tortura, la Dirección de Seguridad Pública, por favor. Muchos de ellos lo platican. Lo sacaban y les abrían la puerta. Vete. Hijo, era irte con el miedo de que te iban a aplicar la ley fuga en cualquier momento. Hubo otra cárcel aquí en México muy curiosa, a donde fueron a dar Fidel Castro y todos sus correligionarios que manejaba la Dirección Federal de Seguridad, que era una cárcel también, pues política, pero Extranjeros. diferente. De extranjeros, pero indocumentados, pues, y perseguidos políticos también. Considerados peligrosos, pero no recuerdo dónde estaban. Pues hay reseñas, yo tampoco sé dónde se ubicaba, pero hay reseñas de que no era tan estricta como realmente debe ser una cárcel, sino que era una detención en veremos.
Sí, sobre todo los cubanos contaban con el apoyo del entonces jefe de la seguridad. Era el propio, que después fue secretario de Gobernación, Gutiérrez Barrios. Lo sacó Gutiérrez. Váyanse. Síganle con lo que iban, pero ya váyanse. O sea, ya váyanse de aquí de México. Era un apoyo muy discreto que daba el gobierno. Directamente. Y además también por influencia de Lázaro Cárdenas, que coincidía con las ideas que traían ellos. Y es que había habido en La Habana un golpe de Estado y Batista era un dictador abierto, ¿no?